Hola, soy Jesús Day y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del curso básico de GIMP. En este episodio vamos a comenzar a trabajar con las selecciones. Las selecciones son herramientas básicas y son una de las que, junto con las capas, más utilizaremos. Para poder empezar a trabajar con ellas y entender cómo funcionan, vamos a acudir a la carpeta de ejercicios, selecciones y vamos a abrir el archivo selecciones 1. Las selecciones nos van a permitir, como su propio nombre indica, seleccionar partes de una imagen o de una capa, en este caso, para poder trabajar con ellas. Me explico. Si yo, por ejemplo, pintara una línea sobre esta imagen, veríais que atravesaría tanto la parte blanca como la parte en la que hay dibujado un círculo o un rectángulo amarillo. Imaginaos que yo en realidad solo quiero pintar sobre el círculo rojo. Bueno, pues podría intentarlo, pero como veis sería bastante difícil a pulso poder pintar justo en la zona que yo quiero. Entonces, para eso, entre otras cosas, es para lo que se crean las selecciones. Las selecciones nos permiten establecer una especie de conjunto de píxeles dentro de mi imagen con los que yo voy a trabajar. El resto de píxeles que no forman parte de la selección quedan inalterados y no se tienen en cuenta. Las herramientas básicas para trabajar con selecciones las vamos a encontrar en la parte superior de la paleta de herramientas. En este caso, en el primer episodio solo vamos a ver las herramientas de selección rectangular y elíptica. El funcionamiento es muy sencillo. Basta con hacer clic en la herramienta, vemos que el puntero del ratón cambia y voy a poder crear una selección haciendo clic en una zona y arrastrando sin soltar hasta soltar donde considere oportuno. Una vez que suelto el botón del ratón, vemos que me aparece una zona en la que, si os fijáis, veréis que el borde se mueve. Es como si fuera una especie de procesión de hormigas que se van moviendo, y eso nos va a indicar que ahí hay una selección. Entonces, fijaos lo que pasaría si yo, en lugar de pintar sobre toda la imagen, quisiera pintar sobre el rectángulo de color, sobre el cuadrado de color morado. Pues yo lo que haría sería hacer una selección que contuviese al cuadrado de color morado. De esta manera, cuando yo me pongo a pintar, veis que solo pinto dentro de la selección, es decir, solo modifico aquellos píxeles que forman parte de la selección. Todos aquellos píxeles que quedan fuera de ella no se ven modificados, no se ven alterados, con lo cual me resulta mucho más fácil trabajar con la imagen. Al mismo tiempo, puedo no solo hacer selecciones cuadradas, sino rectangulares, y con las circulares pues pasaría lo mismo. Puedo coger, seleccionar una zona. Veis que si pongo el puntero encima de los bordes, me aparecen una especie de manejadores que me van a permitir ajustar la selección. Veis que de una manera muy cómoda, con lo cual tampoco hay que ser especialmente precisos a la hora de hacer selecciones, porque a posteriori yo puedo seleccionar o moverla, modificarla, de manera que al final selecciono lo que a mí me interesa. ¿Vale? Veis lo que os decía de esta línea que va recorriendo el contorno de la selección y que nos va a servir de guía para saber qué es lo que hay seleccionado y qué es lo que no. Si pongo el puntero en el centro de la selección, veis que aparte de escalarla, puedo también moverla, lo cual también me resulta bastante útil a la hora de afinar justo la selección que la parte que yo quiero seleccionar. ¿Vale? Bueno, pues con esto tendríamos, digamos, las bases para entender
lo que son las selecciones. Las selecciones son simplemente una especie de conjunto o restricción que yo pongo en mi imagen, de manera que una vez que tengo una selección hecha, cualquier cosa que yo haga a posteriori solo va a afectar a la parte que tengo seleccionada. El resto de píxeles quedan totalmente inalterados. En el futuro ya os daréis cuenta de que generalmente cualquier paso previo para hacer cualquier tipo de retoque se basa en efectuar primero una selección sobre aquello que queremos modificar, que queremos retocar, ¿vale? Entonces va a ser muy interesante que nos familiaricemos con las selecciones y, igual que pasaba con las capas, vayamos aprendiendo cada vez a manejarlas con más soltura, ¿vale? Pues nada, en siguientes episodios de estos videotutoriales del curso básico de GIMP vamos a ir aprendiendo más cosas sobre estas interesantes herramientas como son las selecciones.